Siendo el libro más vendido del mundo, la Biblia ha dado para un sinnúmero de ensayos esotéricos. Y en los últimos tiempos se ha dado la tendencia de leer las Sagradas Escrituras tratando de encontrar la presencia de seres extraterrestres en cada evento. Un caso es el de History Channel, que ha creado una serie al respecto, donde expertos relacionan cada pasaje con la presencia de seres del espacio exterior. Todo comienza con una pregunta. ¿Y si los dioses y ángeles descritos en la Biblia fuesen las mismas entidades que hoy se presentan como seres extraterrestres? La respuesta podría ser sí. ¿Qué dicen los defensores de estas teorías? En resumen, y tomando los elementos comunes a unas posturas y otras, descubrimos que en primer lugar, las referencias a Dios y a otras divinidades no son más que la prueba del contacto de los hebreos con los habitantes de otros planetas. Y lo mismo sucede con los ángeles. Si son seres procedentes del cielo, la conclusión es clara. Son extraterrestres. Además, todo lo relativo a sus apariciones y desapariciones, los momentos de especial encuentro divino y revelación al hombre, se muestran claramente como lo que hoy llamamos avistamientos de objetos volantes no identificados. De acuerdo a las investigaciones que se han llevado a cabo mediante el análisis cuidadoso de las escrituras bíblicas y apócrifas, en búsqueda de descripciones de seres extraterrestres y ovnis, se encuentran que la cantidad de información está condicionada por los términos y palabras que se usaban de manera cotidiana en una determinada cultura, idioma, religión y época. Por lo que los autores de los escritos de los tiempos bíblicos tenían la desventaja tecnológica actual para poder describir naves espaciales extraterrestres. A falta de un término más actual para designar una nave voladora, espacial o terrestre, utilizaban las palabras más conocidas de su idioma y de su época. Por ejemplo, para definir un ovni utilizaban el término carro, el medio de transporte o vehículos de los dioses. Por lo que se localizó en la Biblia 3 tipos de medio de transporte cósmicos de los seres celestiales. 1. La rueda. O un objeto en forma de disco, referido por Ezequiel. 2. El carro de fuego, citados en el segundo libro de los Reyes. 3. El carro de nubes que se localizan en los escritos de Moisés, Daniel, David, Mateo, Pablo y Juan. En Moisés y Daniel se describen que los carros entre columnas de nubes servían para guiar de día, alumbrar de noche y también como transportador cósmico. A continuación se hace referencia a algunos pasajes que proporcionarán una idea más amplia de las aportaciones ufológicas y tecnológicas que aparecen en el contexto bíblico. Es evidente que en los anteriores versículos es usado carros de fuego con el fin de definir los vehículos utilizados por estos seres, incluido el mismísimo Jehová. Así como la definición de ángeles de Dios para definir a los acompañantes de este en las incursiones y contactos con sus designados o profetas cuyas órdenes fielmente obedecían. Cuando Jehová quiere llevarse al profeta Elías, la tecnología usada y desconocida para nosotros era descrita como un torbellino. Es posible que dicho torbellino fuese un haz de luz o algo similar. Surge de la observación al detalle y leído los versículos que dicho Jehová repartía órdenes a sus distintos designados en diferentes lugares del Oriente Medio, y que repartía los territorios de aquella zona entre sus designados. Estos designados nos damos cuenta que no son pobres, sino que económicamente son poderosos y que poseen riquezas, siervos, ganado y tierras que Jehová le proporciona. Desde la perspectiva histórica, y teniendo en cuenta el conocimiento actual en los campos de la ingeniería genética, la aviación espacial y terrestre, se puede aclarar la historia bíblica de la creación del Génesis, de los carros de fuego, de los ángeles del Señor, e inclusive de los distintos dioses que aparecen a lo largo de los distintos eventos bíblicos. Por ejemplo, muchos pasajes relacionan a ciertos ángeles y dioses en la época de Sodoma y Gomorra, con la destrucción de estas dos ciudades. Lo que sugiere que estas ciudades podrían haber sido devastadas por una explosión nuclear en la antigüedad. De hecho, en otros escritos describen varios tipos de máquinas voladoras, una tecnología avanzada, y armas extraordinarias de los dioses.
Moisés se encuentra con una zarza que arde y no se consume. Obviamente, el profeta nada podía saber sobre la luz artificial, porque parece que de eso se trataba. Si seguimos con el libro del Éxodo, encontramos otra interpretación igualmente extraña cuando se relata la marcha por el desierto del pueblo hebreo. Guiado por una columna de nube por el día y por una columna de fuego durante la noche. ¿Acaso no es lícito concluir que Yahvé era una aeronave que se mantenía a cierta altura, guiando al pueblo elegido tanto de día como de noche? Pues emitía luz para que los caminantes pudiesen ver por dónde pisaban. El catálogo de textos empleados por los defensores de la teoría alienígena es amplio. El diluvio universal. La destrucción de Sodoma y Gomorra. El paso del Mar Rojo. La caída del maná. El encuentro de Moisés con Yahvé en el monte Sinaí. La presencia de Dios en la tienda del encuentro. Los fenómenos ocurridos en torno al Arca de la Alianza. Los episodios protagonizados por los ángeles. La desaparición misteriosa del patriarca Enoc, y sobre todo, la ascensión del profeta Elías al cielo en un carro de fuego. Esta última escena es la más extraterrestre de todas, ya que se interpreta como una abducción. Otro texto muy citado es la visión de la gloria de Dios que relata el profeta Ezequiel en el primer capítulo del libro que lleva su nombre. Lo interesante es que en la visión del profeta Ezequiel, no menciona ángeles ni seres alados, sino objetos sólidos con propiedades metálicas y cristalizadas. Sus relatos son muy familiares a lo que hoy conocemos por objetos voladores no identificados y extraterrestres. Ezequiel vio y describió una nave espacial. Y su comandante y tripulación hablaban la lengua del profeta. De otro modo este no les habría entendido. Podemos lógicamente deducir que los extraños visitantes habían ya pasado mucho tiempo en observar a los habitantes de aquella región, aprender su idioma y estudiar sus costumbres. Solo después de una concienzuda preparación se decidieron a entrar en contacto con Ezequiel. Las experiencias y manifestaciones de este tipo fueron repitiéndose, según se desprende de los relatos del Antiguo Testamento, a lo largo de más de 20 años. Ezequiel fue un cronista notable. Le impresionaron entre otras cosas, el brillo del metal, el estrépito del vehículo, las extremidades móviles de la cápsula de aterrizaje, y la incandescencia del reactor nuclear. Resulta una extraordinaria descripción que hace el profeta Ezequiel de una nave girando sobre sí misma. Da detalles del intenso resplandor que emitía el artefacto. Así como también hace mención del material que estaba hecha la nave. Menciona sobre un metal brillante que lograba verse en medio del resplandor. En el versículo 5, Ezequiel, como cualquier ciudadano de su época, no había tenido en su vida ocasión de ver un aparato automático. Imaginémoslo pues viendo un aparato del que surgen de repente 4 artefactos que más bien eran el tren de aterrizaje. Al desplegarse estos, el profeta cree ver seres animados, que se mueven por sí solos. Y al adoptar estos la forma vertical, que es la que se asume el hombre, los compara con animales de forma vagamente humana. Por otra parte, Ezequiel conoce únicamente la tracción animal para cualquier tipo rudimentario de vehículo. Al interpretar la visión que tuvo como vehículo de Yahvé, el tren de aterrizaje se convierte automáticamente para él en los animales que tiran del carro. En el versículo 7, se dice literalmente que sus pies eran rectos. Lo cual viene a confirmar que las patas eran de tipo telescópico, terminando en la parte inferior en tubo. Descripción que pueden ser comparadas con las patas del tren de aterrizaje del módulo lunar de la cápsula Apolo. ¿Cómo pudo María quedar embarazada sin haber tenido relaciones sexuales? La hipótesis es que cuando los ángeles visitaron a María, en lo que ella los percibió como un sueño, era realmente una abducción por seres extraterrestres. Estos seres la inseminaron artificialmente con esperma genéticamente modificado. Este extraterrestre fue el ángel Gabriel, un miembro de una raza alienígena. Jesús fue acusado de haber tenido habilidades sobrehumanas. María dio a luz a Jesús cuando aún era virgen, y por lo tanto, Jesús fue uno de los primeros híbridos humano-extraterrestre. Esto sería un breve resumen de uno de los enigmas más grandes de la historia. Pero si analizamos más de cerca el nacimiento de Jesús. Los 4 evangelios mencionan la vida de Jesús, pero solo los evangelios de Mateo y Lucas se refieren al milagro biológico de una mujer virgen que se queda embarazada por un acto de Dios y da a luz a un hijo. Fue a través de estas 2 versiones del Evangelio, que el estado de Jesús fue elevado a la categoría de los dioses salvadores.
Con la contribución de Mateo y Lucas, la historia cambiaba sobre el nacimiento por una virgen. Según Mateo, la representación extraterrestre, Gabriel, se le apareció a José. Mientras que Lucas dijo que fue a María. Según los escritos de Lucas, el anuncio hecho por Gabriel se llevó a cabo antes de la concepción de María y después de la concepción en los escritos de Mateo. Otras influencias extraterrestres que rodearon el nacimiento de Jesús es la estrella de Belén, el cual indicaba la ubicación de su natalidad. Se cree que la estrella es en realidad una nave extraterrestre. En los últimos años investigadores han sugerido que la mencionada estrella del pesebre era en realidad una nave espacial extraterrestre. Afirmar que Jesús fue anunciado a la Tierra a través de la estrella de Belén, o tal como se describe en los textos bíblicos antiguos, como un ser alado, o un ángel con varios rayos de colores, parece no ser descabellado para el sector religioso. Pero de acuerdo a las investigaciones que se han llevado a cabo mediante el análisis cuidadoso de las escrituras bíblicas y apócrifas, en búsqueda de descripciones de seres extraterrestres y ovnis, se encuentran que la cantidad de información está condicionada por los términos y palabras que se usaban de manera cotidiana en una determinada cultura, idioma, religión y época. Por lo que los autores de los escritos de los tiempos bíblicos tenían la desventaja tecnológica actual para poder describir naves espaciales extraterrestres. La prueba definitiva de que Jesús no era un humano común y de posible origen extraterrestre es la resurrección física, que se menciona en los 4 evangelios. Los acontecimientos de aquella mañana de Pascua son un verdadero rompecabezas sobrenatural. El Consejo Judío, el Sanedrín, se quedó sin palabras cuando recibieron la noticia de que la tumba de Jesús estaba vacía. Ellos escucharon relatos de cómo un ser con una túnica blanca como la nieve y con una luz sobre la cabeza había descendido de las nubes y aterrorizado al romano que custodiaba la tumba. Esta extraña figura, denominada por los sacerdotes judíos como un ser celestial, movió la piedra colosal que bloqueaba la entrada de la tumba con una fuerza sobrehumana. Este hombre enigmático se desvaneció en los cielos tan misteriosamente como apareció. ¿Podría haber regresado a la nave nodriza que se encontraba en la órbita de la Tierra? ¿Podría esta nave de origen extraterrestre ser la estrella de Belén, la que predijo su nacimiento? 2 libros apócrifos de los apóstoles, prohibidas por la Iglesia durante siglos, relatan el ascenso de Jesús resucitado a los cielos. Mientras la Biblia cristiana no nos da muchos detalles sobre lo que realmente ocurrió. El Jesús resucitado estaba hablando con sus seguidores cuando un trueno y una fuerte iluminación hizo acto de presencia. El trueno retumbó por toda la montaña, y un carro descendió a través de las nubes. Esta carroza es conocido como un Merkabah, un vehículo celestial de ángeles. Los textos describen cómo Jesús entró en el Merkabah, quien fue bien recibido por los ángeles que estaban vestidos con ropa blanca. Y los apóstoles vieron con asombro cómo Jesús se elevó más y más alto en el cielo hasta que él y los ángeles en el Merkabah desaparecieron de la vista de todos. ¿Podría haber sido este evento su regreso a la nave nodriza para unirse a su padre extraterrestre? Recordemos que esto es simplemente la teoría de que Jesús existió realmente. Pero sus orígenes son muy diferentes a lo que nos han querido inculcar. Al parecer el Vaticano dispondría de todos los escritos y pruebas del origen extraterrestre de Jesús. Mientras que otros apuntan a que esto forma parte de una gran conspiración dirigida por seres extraterrestres con la única intención de esclavizar a la población con las religiones de todo el mundo.